ya tenemos en los estudios de 24 horas, edición de mediodía, al exministro del Interior, el señor Mariano González, que está con nosotros. Muchas gracias por venir. Muy buenas tardes, Eli, un gusto estar en su programa. Bien, bueno, muchas cosas que hablar, sobre todo de la situación de Juliaca, de Puno, que con preocupación el día de ayer reportábamos, porque no solamente hay manifestantes que han fallecido, un policía que fue quemado vivo en su unidad, y lo que hablábamos con nuestro compañero corresponsal desde allí, todavía no llega una comisión de alto nivel para generar el diálogo que es urgente. ¿Usted cómo lo interpreta? En primer lugar, quisiera aprovechar las pantallas de Panamericana y de 24 horas, edición del mediodía, para expresar mi profundo dolor por la pérdida de las vidas de nuestros compatriotas, ¿no? Tanto de los manifestantes, de las personas que estaban en las marchas, como también de los policías, ¿no? que han sido víctimas en todo este evento. Creo que cada vida humana de un peruano, de una peruana, es importante. Por supuesto. Y independientemente de que uno pueda estar de acuerdo o no, inclusive con las banderas de lucha, pero lo que no podemos despreciar es la vida humana. Y creo que, respondiendo ahora sí, su pregunta, creo que ahí es donde tiene que enfocarse el gobierno. El gobierno tiene que entender que por un lado van las protestas legítimas, las banderas legítimas de mucha gente, de gente que ha sido olvidada, discriminada, que no tiene servicios básicos, que siente que el Estado nunca llegó, que siente que las oportunidades que muchos hemos tenido, probablemente ellos no las han tenido, que gente nuestra, nuestros hermanos, que sienten un profundo olvido por parte del Estado. Por supuesto, y es entendible. Así es. Y por otro lado, separar, como digo yo, la paja del trigo, entender también que hay gente que aprovecha la situación, se infiltra y lamentablemente comete actos vandálicos, actos de terrorismo y actos, digamos, totalmente contrarios a la democracia. Que hemos visto y hemos reportado saqueos, quemas de diferentes instituciones y lugares. Ahora, ¿quién podría dialogar con estos colectivos? Porque en muchas oportunidades ellos dicen, no me manden aquí a un representante del gobierno, no quiero hablar con ellos. ¿Qué persona podría ser el mediador para aplacar este conflicto ahora ya? Yo creo que los llamados a intermediar podrían ser de algunas fuerzas políticas afines, pero veo que más bien terminan siendo incendiarios, ¿no? Y le echan más gasolina al fuego. Entonces, quizá el gobierno debería dar una mirada hacia algunas entidades, hacia algunas instituciones que sí gozan de, digamos, de credibilidad, ¿no? Por ejemplo, las iglesias, hay una organización que articula a todas las distintas expresiones de fe. ¿No están politizadas, por ejemplo, la Iglesia Católica? No, porque hay, por ejemplo, un consejo interiglesias que la Secretaría Ejecutiva tranquilamente podría convocar a todos ellos, y no es solamente la Iglesia Católica, varias iglesias cristianas también son parte de esto, y podrían ejercer esa función, porque hablaban hace un rato ustedes justamente con el corresponsal en Juliaca sobre la importancia que tiene para el pueblo de Puno la Virgen de la Candelaria, por ejemplo. O sea, no nos olvidemos que nuestros pueblos al interior y también en Lima, digamos, tienen ha habido todo un proceso de transculturización ahí que, si bien es cierto, hay fiestas, digamos, totalmente de cada región, pero también muy entrelazadas con la fe, ¿no? Por supuesto que sí. Y vamos a hablar también de esta iniciativa, de esta medida del Ministerio del Interior, también con Migraciones, de impedirle el acceso aquí al Perú del expresidente de Bolivia, Evo Morales, y de otros 8 operadores políticos. Muchos aseguran que son las personas que están azuzando y detrás de estas marchas en esta zona tan conflictiva en el sur del país. ¿Usted qué puede decir al respecto? Si bien es cierto, Evo Morales, como es presidente y además siendo de un país, digamos, hermano, podríamos entender que debe abstenerse de meter sus narices en la política peruana. Sin embargo, sí creo que hay un factor también cultural que hay que entender. O sea, por ejemplo, nuestros hermanos aymaras comparten tanto territorio en Puno como en Bolivia, ¿no? Entonces, cultura. Así es, culturalmente es difícil separarlos, ¿no? Entonces, y son temas que a veces desde Lima no se entienden, ¿no? Yo he tenido
la suerte de ser 5 años parlamentario andino y he entendido, digamos, que pues en Bolivia hay todo un tema de interculturalidad y plurinacionalidad, ¿no? Y que ellos inclusive lo aceptan. Quizá en nuestro país eso es mucho más difícil de entender y creo que estamos obligados, si queremos realmente pacificar, si queremos realmente que los conflictos se superen, tenemos que empezar entendiendo cada contexto, y el contexto de Puno, de la región Puno, no necesariamente es el mismo contexto de la región Tumbes o la región Piura, ¿no? Son diferentes necesidades, requerimientos y también cultura que una debe mirada ser distinta. Integral. Así es. Cultural también, respetando los orígenes, sus formas de expresión, que al parecer están totalmente olvidadas. Y lo que usted decía, hay muchas demandas. Ahora, la persona que dialogue tiene que ser alguien que conozca la realidad. Pero el Estado cuenta, por ejemplo, dentro del Ministerio de Cultura, con un viceministerio que debería ser utilizado. Que debería ser, así es. Yo recuerdo en otros momentos de conflictos, inclusive cuando me tocó a mí liderar la solución de un conflicto con hermanos de Saramurío, eran 171 comunidades. Y obviamente hay que escucharlo, hay que escuchar. Yo aseguro, por ejemplo, no se puede tampoco cometer el error de terruquear. Es decir, por ejemplo, en el caso de AIDC, no se puede creer que porque ellos tengan una plataforma de lucha, meterlos al mismo saco con personas que están, digamos, cercanas a actividades ilícitas, ¿no? O sea, igual, en el caso de Puno probablemente también, así como hay gente que sí tiene que ver, sin ninguna duda, y se han visto las imágenes, ¿no?, con otro tipo de actividades, también hay mucha gente que hace protestas legítimas. Entonces, la obligación del Estado es escuchar y dialogar, pero si seguimos en esta actitud confrontacional, tal vez, lamentablemente esto puede tener un final muy, muy triste para todos los peruanos. Esperemos que no sea el caso. Sí. Lo cierto es que ayer vimos al Premier presentándose ante el Congreso de la República y con una actitud bastante firme, ¿no? Sí. Muchos lo han interpretado así, con un apoyo, un respaldo a las fuerzas del orden, a la Policía Nacional, y finalmente obtuvo el voto de confianza, pero muchos decían, es pertinente que con los muertos que hay en Juliaca, 17 compatriotas, lo que usted decía, más allá si son policías o manifestantes, son peruanos fallecidos. Él se presente ante el Congreso de la República. ¿Le pareció oportuno, correcto? Yo creo que es un tema prácticamente de ley que tenga que asistir al Congreso. Si era ayer o era otro día, creo que podría ser quizás no tan relevante, pero lo que creo que sí tendría que haber hecho es presentar también una estrategia de cómo se va a solucionar el conflicto. Si bien es cierto, yo creo que se le debe dar el respaldo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, pero también hay que entender que no podemos pretender que ellos solucionen el problema porque la responsabilidad no es de ellos. La responsabilidad principalmente es de las autoridades y directamente de los políticos. No podemos pretender que ni la policía, ni las Fuerzas Armadas, ni la Fiscalía, ni los medios de comunicación solucionen los problemas que tienen que solucionar y tienen que enfrentar los políticos, si más aún, si son autoridades, ¿no? ¿Qué tal la gestión del titular del Interior, el ministro de Defensa, que están siendo cuestionados? Además, hay una denuncia por parte de la Fiscalía, no solamente contra ellos, sino también contra la presidenta, la señora Boluarte, y el premier, Otárola, por esta estrategia para controlar las manifestaciones, porque se habla inclusive de abuso de las fuerzas policiales, militares. ¿Usted cómo ha podido identificar estos protocolos, ya que fue titular de una cartera tan importante como el Interior? Los protocolos para el uso de la fuerza están establecidos en diversos, en todo un marco normativo. Pero lo que sucede es que cuando enviamos, por ejemplo, a nuestra policía, sin contar con lo mínimo indispensable, con los pertrechos necesarios, por ejemplo, o sea, estamos exponiendo no solamente a los ciudadanos y ciudadanas que están protestando, estamos exponiendo también a nuestra propia policía, porque lo primero que tienen que cuidar también ellos es su propia integridad. Y hemos visto cómo en algunos momentos ha sido vulnerada la integridad de nuestros policías. Pero creo que lo que se necesita más que, digamos, pensar en una estrategia a partir del uso de la fuerza, se necesita replantear quizá una estrategia política, ¿no? O sea, de diálogo con firmeza, sí, separando, decía la paja del trigo, separando a quienes están vinculados a las actividades ilícitas, narcotráfico, terrorismo, minería ilegal y otras más, y aquellos, identificar a quienes sí están haciendo protesta legítima. Ahora, los órganos de inteligencia
todos los órganos de inteligencia tienen que trabajar para identificar e individualizar a cada persona que tenga algún tipo de responsabilidad en todas estas azonadas. Y además, después, como autoridades, ponerlos a disposición de las autoridades jurisdiccionales. El Ministerio Público ya ha demostrado que sí hace su trabajo, el Poder Judicial también. Sí, quizá haya cosas que corregir en el camino, pero están haciendo su trabajo. El Estado, en conjunto, tiene que hacer su trabajo, pero creo que donde está fallando es en una adecuada estrategia para el manejo de esta crisis. Y también, después de escuchar ayer la mayoría de las intervenciones en el Congreso, lamentablemente creo que el Congreso sí sigue de espaldas a la realidad, ¿no? Es decir, sí está bien que le den el voto de confianza al premier Otárola y a todo su gabinete, está bien que respalden a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, pero creo que la situación demanda muchísimo más. Y tal vez empatía, ¿no? Claro. Un apoyo, una visión país, que al parecer es. se olvidan, siguen en estos enfrentamientos de diferencias políticas sin pensar en el bien mayor que son Así los es. ciudadanos. Quisiera compartir con usted y con todos Claro nuestros que sí. televidentes lo que está pasando en Cusco, porque los manifestantes no solamente se encuentran en los exteriores del aeropuerto que pretenden tomar, sino ya estarían llegando a los lugares estratégicos como por ejemplo la Plaza de Armas. Esto es lo que se vive actualmente en las zonas urbanas, donde están llegando personas de diferentes provincias de toda la región. Muchos, como bien indicábamos, exministro, con demandas totalmente válidas, pero también con un, podríamos indicar tal vez resentimiento, olvido, que a veces los hace actuar de esa forma, no lo sabemos, pero lo cierto es que necesitan ser escuchados para que esta situación no se descontrole, porque cabe precisar que ellos ya han dicho, este próximo sábado se viene la marcha de los 4 suyos aquí en la capital. Usted está viendo también las imágenes. ¿Qué podría ocurrir si esto no es atendido? Pero también hay que decirlo con toda claridad, hay un gran número de personas que tienen vinculación con actividades ilícitas y principalmente gente que ha purgado inclusive condena por terrorismo o por traición a la patria, ¿no? En su oportunidad. Entonces, más allá si el TC dice que tienen derecho a rehabilitarse o no, lo claro es que mantienen aún una cercanía con estos movimientos, ¿no? Me gustaría compartir también con usted estas imágenes, ¿no? Con los televidentes también para que lo observen. Ellos están corriendo, hay banderolas, inclusive dicen guerra civil. Y sería terrible una guerra civil para un país que lamentablemente se encuentra bajo esta convulsión social. En Cusco, la ciudad imperial, tan importante, ellos dicen, ahora sí, guerra civil entre hermanos, personas de un mismo país. A ver si podemos escuchar parte del audio. Lo escuchamos claramente, ahora sí, guerra civil, manifestantes corriendo con banderolas, con estas arengas y que genera bastante preocupación y sobre todo tristeza ante lo que podría ocurrir si las demandas no son atendidas, si no llega un actor dialogante que sea escuchado por estas personas y también lo que usted mencionaba, que se realice la inteligencia necesaria y pertinente para retirar a los malos elementos, pero de carácter urgente. Y hay algo que desde el poder lo tiene que tener claro quien ejerce también, va a ganarse el poder. O sea, no hay que tener miedo y esto no implica, digamos, falta de firmeza o falta de valor. Cuando uno se equivoca tiene que pedir perdón a veces. Y quizá el gobierno tenga que decir las cosas con claridad, pero también si se equivocó en alguna u otra estrategia o en alguna u otra mirada, pedir perdón. Mea culpa, ¿no? Claro, o sea, porque estos muertos no son pues tampoco producto de la casualidad. Así como puede haber asusadores también, el Estado puede haberse equivocado y tiene que asumirlo. Y justamente lo que necesitamos nosotros es mayor sensibilidad. Y a veces la gente confunde que uno puede ser muy firme en sus decisiones, muy firme en la toma de decisiones, inclusive desde el poder, pero también necesita tener sensibilidad. En el Perú hay un gran grupo de gente, probablemente como nosotros, que hemos tenido una serie de oportunidades, que nos hemos visto beneficiados del sistema, de la bonanza, del crecimiento económico en su momento, pero hay una gran masa de compatriotas nuestros que lamentablemente no tienen acceso a servicios de calidad,
no tienen ningún tipo de acceso al Estado, Ni se sienten educación, discriminados, ni de educación, ni salud, ni menos seguridad, y han sido olvidados durante décadas. Y claro, no es culpa de este gobierno, es culpa del sistema, y nosotros necesitamos hacer principalmente que el sistema funcione. Pero mientras tanto, necesitamos también hablarles a nuestros hermanos con la mayor de las sensibilidades. Y es difícil, lo sé, y a la vez tener la mano suficientemente dura para aquellos que están al margen de la ley. Porque estas imágenes que estamos viendo ocurren en zonas urbanas en Sí. Cusco. Pensábamos que solamente llegaría a las provincias más alejadas, este tipo de manifestaciones, pero ya están llegando a los puntos estratégicos. Esto podría ocurrir el día sábado en esta denominada nueva marcha de los 4 suyos, aún no lo sabemos. Pero sí, el cuestionamiento es: ¿por qué las autoridades no han realizado las tareas de inteligencia para retirar a los malos elementos que hay en estas manifestaciones? Porque incidimos, hay personas que tienen demandas totalmente válidas y los entendemos. Ahora, el vandalismo, atacar aeropuertos y agredir a efectivos policiales o miembros de las Fuerzas Armadas tampoco es la forma. Lo que pasa es que hay mucha gente que pensó que con la caída de Castillo terminaba el problema. Y no era así. Y en este set alguna vez lo hemos conversado. O sea, el problema es que mucha gente al interior del país, muchos hermanos nuestros, están sintiendo que con o sin Castillo el Estado no llega. Entonces, insisto, es obligación del Estado peruano en su conjunto, pero principalmente desde el Ejecutivo, de plantearse estrategias rápidas y efectivas para por lo menos calmar un poco esta Apaciguar situación. los ánimos. Y en cuanto a la señora presidenta Dina Boluarte, también ayer lo hablábamos con un congresista representante de Puno, decía, es que allí no la quieren ver. ¿Por qué? La consideran traidora, porque ella mencionó en varias oportunidades que si Pedro Castillo era vacado, ella renunciaba, y aquí lo presentamos, eso es una realidad. Y en estos pueblos a veces es muy importante la palabra, y que una persona que no cumpla su palabra ahora quiera dialogar con ellos, lo interpretan de una forma negativa. ¿Usted qué puede identificar? Ahora, pero hay una cosa bien elemental que decir. O sea, Dina Boluarte no es ninguna traidora, para empezar. Dina Boluarte es producto de la sucesión constitucional. Ella participó en una plancha con Pedro Castillo, y una vez que cae Pedro Castillo, ella asume legal y legítimamente. Pero eso hay que decirlo. No, eso lo sabemos, pero hablemos de la palabra para a veces los pueblos aymaras, que es importante, es parte del respeto de... A eso me refería con A que ver. también a veces hay que decir, me equivoqué, o lo que dije no era así, este contexto me obliga a asumir. ¿No? Exacto. ¿No? Entonces hay que ser, digamos, mucho más, no solamente empáticos, sino más abiertos, ¿no? Y quizá eso es lo que está faltando, es un tema de comunicación. Una de las principales herramientas para el manejo de crisis como esta también es una adecuada comunicación. Pero si estoy esperando que me entiendan porque está sobreentendido, tampoco eso ayuda mucho, ¿no? Tampoco ayuda mucho. Y en cuanto a la figura del premier, el señor Otárola, ayer lo hablábamos, bien contundente, bien enérgico, bastante claro. Muchas personas dicen, es lo que necesitamos, una mano firme, estratégica. Pero también lo que dice usted, la empatía. No nos podemos olvidar que hay 17 fallecidos. Y hay otra cosa, creo que el gabinete, si bien es cierto, bien liderado por Alberto Otárola, pero quizá huérfano de otras figuras políticas, ¿no? O sea, no puede ser que en un gabinete de 19 ministros solo haya un político. Tengo el mayor de los respetos por varios de los ministros, inclusive algunos han trabajado conmigo y conozco de sus capacidades, pero políticamente se necesita mayor presencia, digamos, en el manejo de la cosa pública, de la gestión, del diálogo, ¿no? O sea, y ahí creo que, digamos, como que falta mayor presencia política, ¿no? Para finalizar, Pedro Castillo sigue asusando a varias personas a manifestarse. ¿Usted cree que a veces se le está dando muchos permisos y atribuciones para que siga usando su celular y comunicándose? Yo creo que Pedro Castillo no lidera nada. Hay un gran grupo de gente de fuera que sí, y hay líderes inclusive regionales que ya se irá viendo, y no quiero, digamos, pasar por encima de los órganos de inteligencia, pero que ellos los tienen identificados, ¿no? Entonces, y también, hay que decirlo también con todas sus letras, hay algunos congresistas que directamente están asusando, y hay otros que le hacen el juego. Yo he criticado, y vuelvo a decirlo, no puede ser que algunos políticos de izquierda
inclusive algunos a los que yo he estimado y respeto mucho, o sea, hagan el mismo papel de algunos que, como los que hicieron en los años 80, ¿no? Es decir que la gente vinculada al Movadef o a Sendero son hermanos equivocados y ya entrarán en razón algún día. Sí, pues, con más muertos. No es lo que queremos. Así es. Muchas gracias por su tiempo, por Gracias. estar con nosotros aquí en 24 horas, edición del mediodía, el señor Mariano González, ex ministro del Interior. Hacemos una